Hola amigos, poco a poco se va regularizando la conexión y vamos empezando a poder charlar desde este espacio del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, que desde años hemos organizado en el museo mismo de forma presencial, y esta extraña época en que vivimos, que nos ha remitido a la virtualidad, hizo que se transformara en un café, pero virtual. Este café, viernes a viernes, ha traído a personalidades que comparten sus formas de expresión artística con un café y con todos nosotros. Hoy charlaremos con Cristóbal Dabadí. Como pudieron ver en los avances, sus pinturas, sus obras, y podremos charlar con él más en profundidad. La semana que viene tendremos a una gran diva de la ópera, a Paula Almerares, una cantante maravillosa, la soprano por excelencia que la Argentina tiene en esta época. Así que seguimos charlando, veo que Cristóbal ya está, así que vamos a sumarlo a esta charla para poder compartir pantalla y dialogar por medio de este café con los amigos, hoy con Cristóbal Dabadí. Bueno, mientras Hola, va estabilizando la imagen, les sigo contando, porque se ve en negro, mientras tanto. Eh, Les digo que Cristóbal Dabadí, además de ser un gran amigo, ¿no? Es un artista excelente, que el Museo Beato Angélico tiene dos obras en su acervo, dos obras de momentos diferentes. Una es el fondo de las invitaciones que estuvieron recibiendo ustedes vía Instagram, que es un bosque encantado, sombrío, pero con las luces hacen que veamos sus hojas. El follaje y el verde contrasta de una forma maravillosa. Y otra obra, también de esa jerarquía, que es una visión del puerto, un ángulo donde se ve alguna construcción, un barco, que nos hace recordar a su Chile originario. Así que tenemos dos obras que lo representan. Bueno, Cristóbal, creo que estamos con problemas, ahora vamos a ver si se puede volver a sumar. Vemos que eh, hoy les cuento que ha sido un día fatídico para Internet. Ha habido problemas en todo el mundo, literalmente, el mundo. Esperemos que eh, podamos restablecer la conversación con Cristóbal y charlar con tranquilidad, como lo habíamos probado y sabíamos que funcionaba bien, pero ahora está tardando en iniciarse. Bueno, yo sigo tomando el café y les cuento un poco sobre el artista con el que vamos a charlar hoy. Además de su formación pictórica, Cristóbal tiene una profunda también formación académica en historia del arte, lo que le permite ese diálogo tan importante que hay entre su obra y la fundamentación de ella y la característica de la identidad que la obra tiene en sí misma. Pero también hace que Cristóbal, hace mucho tiempo, se haya dedicado a la docencia y ha formado innumerables grupos de amantes de la historia del arte, que de forma presencial y ahora virtual se acercan a el arte y pueden de esta forma, a ver, vuelvo a invitarlo a Cristóbal, a ver si podemos, a ver, vamos a volver.
Si logramos compartir la pantalla nuevamente. Hola, Cristóbal. Hola, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, pero no te veo la imagen. Ahí Ahí parece. estamos. Ahí estamos. Ahí sí, Perfecto. ahí está. Bueno, qué alegría, Cristóbal, compartir un café con vos y poder, Hola Walter, un gusto, acá está mi café. bueno, brindamos entonces virtualmente. Viva el arte, vamos. Viva el arte. Qué linda forma de empezar, ¿no? Viva el arte Excelente. y vivir el arte, ¿no? Y tu caso, vivís el arte maravillosamente, dado que tenés el privilegio de hacer lo que te gusta, de vivir del arte y vivir en el arte. Porque vos das clases, das cursos, pero además sos un pintor que tiene la suerte de estar en varias galerías, de vender, de estar en el mercado internacional, vendés tanto acá como en tu país de origen y en el mundo. Así que el arte está en todas tus manifestaciones. Viva el Como arte, tal cual. Ha sido una vida de esfuerzo, te digo, de sacrificio, pero tiene sus cosas buenas, muchas cosas buenas del arte. Te va acompañando en las buenas, en las malas, te va dando herramientas para ir eh, abriendo tu vida. Y en general vas aprendiendo cosas para vivir mejor, yo creo, ¿no? que Ahora, sí tuve la suerte de muy joven de dedicarme al tema y ha sido una experiencia de aprendizaje siempre, ¿viste? Porque yo al principio, ¿viste? No entendía mucho, me gustaba pintar y todo, pero luego fui entendiendo de que había algo más, hay un espacio de expresión, creativo, y luego hay un compromiso con la cultura, con la sociedad, y bueno, esto se fue dando y uno va creciendo un poco en el tema y después lo empieza a transmitir de a poco, porque el arte no es solo de uno, es una relación muy grande de toda la gente, digamos, o sea, una cosa que le hace bien a todos. Y esa interacción que vos tenés con distintos grupos de gente hacen también Sí. que tu forma de pintar vaya cambiando y vaya también interactuando y Sí, sí. reconectándose con la gente y con vos mismo. Y así Vos surgen, sab- ¿no? Sí, sí. Vos sabés que el tema de la docencia, más allá de hacer clases y todas esas cosas, eh, te va retroalimentando en el tema creativo, en la imagen, en la construcción, porque uno va guiando a algunas personas que tiene delante, pero también te va alimentando a la propia. Entonces hay una relación con una especie de universo un poco más chico en un aula o de menos personas, pero eso mismo te va dando herramientas y te va dando como ideas para ir construyendo nuevas cosas. Así que sí, más allá de que siempre hay un proceso de búsqueda personal, en el caso mío, yo he transitado diferentes técnicas, ¿viste? Ahora estoy en otra búsqueda un poco más loca, pero el tema importante yo creo que es no quedarse, sino que el proceso creativo siempre es como que desafía algo nuevo. Es que yo recién contaba, mientras estaba estabilizando la imagen, que bueno, en el museo tenemos dos obras tuyas de dos momentos distintos, pero figurativos. No tenemos ninguna de los abstracto todavía. Así que, Ya va. pero Sí, sí, vos sabés que la obra, la más grande, esa del bosque, esa la pinté en Chile, antes de venirme acá a Argentina. Y me la traje junto con otras cosas que, bueno, en el viaje, cuando me vine acá. Y fue una de las primeras exposiciones que yo tuve acá en La Plata, porque yo empecé acá desde cuando inicié. Y fue en el museo, en el Beato Angélico. Me acuerdo fueron una muestra colectiva, qué sé yo, de muchos artistas. Creo que fue anual, viste, una cosa así grande. Y bueno, y después quedó ahí en el museo. es una obra hermosa, además de que es de grandes dimensiones, ¿no? Es Sí, impactante el sí. juego que tiene de contraste del color vivo del árbol con las sombras que aparecen de atrás, entre las ramas y las hojas, que hace ese mundo del sueño, de ese bosque encantado que podría ser en donde puede imaginar Sí, sí. historias desde los hermanos Grimm hasta cualquier cuestión contemporánea, ¿no? Pero Yo, vos todo dijiste eso, algo interesante ahí.
perdona, ahí en la cosa de los contrastes de la sombra y todas esas cosas, si bien es cierto, yo he pasado por figurativo, más abstracto y todo, siempre hay algo medio transversal que está con el tema del contraste, de las formas y de la búsqueda de desarmar algunas cosas. Y incluso en lo abstracto también hay una cosa así de jugar con los contrastes, de romper algunos límites y esas cosas. Así que yo creo que más allá de lo figurativo o no de la imagen, uno está en el fondo en una búsqueda constante. Más allá que uno avance en el proceso, siempre hay un algo que te hace pintar y que tiene que ver con un conflicto mucho más profundo y antiguo. Aunque es interesante lo que decís, porque los que hemos visto las dos obras, tanto la figurativa como la abstracta, podemos ver que la abstracta tiene una raíz importante en la figurativa, porque si uno tomara una cámara de fotos e hiciera un collage recortando partes de las obras figurativas, encontraría muchas de las composiciones de la abstracción. Porque, no sé, si vamos a ese bosque, si hacemos, no sé, un emparcelamiento de partes Sí, y lo descomponemos, encontramos la misma obra. Digamos, sí, sí, la pincelada, el contraste, la sí, tal cual. justaposición, que dan tu identidad. Y en la otra obra figurativa que tenemos, la que decíamos del puerto, también Sí, sí. está esta justaposición de pinceladas que juega en la construcción de la obra, que también tiene un poco abstracto. Así que la identidad tuya está en las tres obras. Y lo que No, lo no, no vendrá tengo cómo zafarme, mira. Pinto es una trabajar. cosa, pinta la otra, siempre estoy hablando de lo mismo. Y bueno, es Claro, que claro. ese es el tema. Hay coherencia en tu obra. Sí, 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 sí. Una vez un amigo fue a una exposición no hace mucho y yo presenté, me acuerdo, varias cosas así diferentes. Entonces me dice, ¿y cuál de todos es usted? Y es un tipo medio famoso. Me dice. Entonces yo le digo, yo soy todo esto, digo, porque es una búsqueda que al final tiene algo transversal. Entonces sí, me dice, estaba esperando esa respuesta, así como que entendió el tema. Un poco con la pregunta para acorralarme, pero no, ninguna cosa mal, digo, todo bien. Y volviendo a lo anterior, ¿no? ¿Cómo fue hecho ese hecho tuyo de venirte de Chile con las obras, de decidir llegar a otro país, a una ciudad, no sé si conocías a La Plata? ¿Cómo fue tu llegada a Buenos No, Aires? no, fue una decisión totalmente fuera del tema artístico, aunque por ahí hay algunos elementos que pueden conectarse, pero no, simplemente me enamoré y me vine por el amor, nada más. Muy bueno. Conocí a Cecilia, qué sé yo, por internet, en esa época, viste, hace tiempo, ya hace 18 años. Fue una aventura, una cosa muy loca y bueno, y me vine. Hice cambio en el equipo, pum, y me vine acá. Quedó Chile, igual bien Chile, todo bárbaro, te juro. Pero bueno, fue un capítulo nuevo en mi vida, hermano. Pero, digamos, tu formación en Chile fue muy Sí, adecuada, tuviste buenos docentes. ¿Qué recuerdos tenés de eso? no, Digamos, de aparte. yo creo que lo más importante en la etapa de aprendizaje y la universitaria, la parte como de formación, fue muy buena. Yo estudié en la Universidad Católica de Santiago y después hice algunos posgrados en distintos otros lugares, estudiando historia del arte, creatividad y varias otras cosas. Y después fue docente en la Universidad Católica. Y bueno, llegó un momento de mi vida que tuvo que más que ver con cosas personales que me tocó decidir venirme acá, como te decía. Y en ese viaje, bueno, me traje algunas cosas que no las iba a dejar. Entonces, bueno, me traje, dentro de todas esas cosas, la obra que está en el museo. Bueno, que está en el museo, pero está al alcance de todos. Y Dios mediante, por siglos, para que nos perpetuemos en el tiempo por medio de las obras, ¿no? Que otras generaciones puedan seguir conociéndonos y viendo cómo trabajábamos, de qué forma Bueno, y qué diálogo estábamos dando, ¿no? En estas obras, ¿no? sí, sí, Siempre la naturaleza está presente en tus obras, eh, de diferentes formas, hasta en las abstractas, porque decíamos que ese entrecruzamiento de líneas también nos hacen referencia a hojas, a ramas,
a elementos, no sé, de pajonales, de vegetación, ¿no? Que van apareciendo. Y hoy en día que Sí, estamos sí. todos preocupados con nuestra realidad, y la necesidad de volver a lo natural siempre está vigente en tu obra. Es cierto eso. Yo después de haberla hecho, digamos, de haber virado hasta lo abstracto, me di cuenta de que había un hilo conductor más allá de la gestualidad y todo, de un elemento referencial sobre la naturaleza, sí, es cierto. Claro que sí. Y no me hizo mal, digamos, darme cuenta, me confirmó también una constante en mi trabajo. Yo creo que hay una necesidad mía de buscar espacios abiertos, digamos, en el sentido de la apertura, incluso esto de cruzar la cordillera o de salir a dibujar. En las vacaciones yo me voy a dibujar, no sé, día a día al bosque, por ejemplo. Me siento bien en el medio del bosque, o sea, suena raro decir, pero por ahí en alguna vida fui árbol, te diga una cosa por el estilo. Y No bueno, puedo decir que eso exista o no, por ahí puede ser. Pero lo que sí es cierto es que hay una constante en la naturaleza y sobre todo la vegetación arbórea, digo, dentro de mi obra. Sí. pensando en todo esto, digamos, muchos artistas que en la historia del arte nos han dejado su obra, en donde la naturaleza es parte de ella, ¿no? Y desde la Sí. filosofía siempre el arte y la naturaleza han estado trabajando juntos. Y bueno, y vos, desde tus cursos también de historia del arte, me imagino que trabajás esos campos, desde no solamente desde los periodos históricos, sino también desde los elementos de los artistas. Por eso tus alumnos o seguidores han incorporado, no copiado, sino incorporado eh, el hacer de los grandes maestros y lo han llevado a sus obras, ¿no? Los contrastes, las dimensiones, las formas de composición. Y bueno, y además, también otra cosa para contarle a los amigos, el caballero es también un gran gestor. Él trabaja mucho organizando muestras internacionales. Yo he tenido la suerte de haber sido invitado y participar en varias de ellas, en Milán, en Maastricht, en La Haya, después nuevamente en Ámsterdam. Muestras bellísimas donde el arte argentino pudo ser visto afuera. ¿Cómo conjugan esta posibilidad de generar también espacio para otros? Bueno, el tema nace primero porque hay dos patas en este asunto, dos, ¿eh? Una, el hecho de que yo entendí en algún momento de que el arte y el cuadro, la obra, no termina cuando uno la firma. Eh, por lo menos desde mi punto de vista, creo que el arte o la obra sigue viva después que uno la firma como concepto de final. Entonces, la cuelga, la vende, la regala, lo que sea que suceda con la obra sigue viva. Por lo tanto, creo que es importante dentro del proceso creativo considerar el hecho de que la obra tiene una vida más allá de lo que yo le puedo contener y todo eso. Entonces, empieza a ser importante el hecho de pensar que este es un ente comunicacional y que va a generar un impacto en otro lado, en la sociedad, en el individuo, lo que sea que suceda. Ya tenemos ejemplos enormes de artistas antiguísimos que pasa el tiempo y le seguimos descubriendo cosas a las obras, misterios de no sé qué y todo. Entonces, eso es la mejor prueba de que la obra sigue viva porque la dinámica cultural sigue viva. Entonces la obra es parte de la construcción de eso y termina uno cada vez descubriendo cosas y todo eso. Entonces, creo que cuando uno gesta una obra, puede dirigir ciertas cosas y en la medida que lo distingue durante el proceso y quizás antes también, puede considerarlo como parte de la obra. Entonces, creo que me es indispensable transmitir eso en la medida que el artista, perdón, el alumno, también artista, puede exponer. O sea, yo no solo le hago clases de revolver colores, de entender la imagen, interpretarla todo, sino que también lo empujo a que muestre su trabajo. Porque está generando una obra que tiene un impacto y puede ser constructora cultural. No, no es solamente para guardarla en una bodega.
que se muestre como se pueda. Entonces yo lo voy motivando a que desarrolle todo ese proceso. En cualquier instancia, pero que vaya atreviéndose. Muchos de ellos tienen vergüenza, tienen pudor, hasta que se van atreviendo y entienden que no pasa nada, que está todo bien, que al final suma absolutamente todo. Y por otro lado, coincide todo esto con el hecho de que yo conozco al representante del museo en una clase en Buenos Aires, el representante del museo de Maastricht, de Eichstätt, en una clase, y me invita a exponer en ese museo. Entonces yo le digo, mirá, yo tengo alumnos, yo pinto, y empieza a generarse toda una dinámica ahí, y empezamos a llevar gente, a invitarlos a este fenómeno de exponer en Europa, y empezamos a abrir, no tuvimos apoyo de la Embajada de los Países Bajos, el consulado en Italia, o sea, la cosa se empieza a abrir, no digo que sola porque hay que empujar, pero es posible. Acabo de ver que hace unos minutos apareció Guillermo dentro de los que están compartiendo ese espacio. Guillermo es uno de los artífices de esto y hace posible porque, bueno, él es representante de ese museo y tenemos la puerta abierta ya. Hemos hecho muchas actividades y tenemos planificadas otras. En el año de la pandemia se suspendió una actividad enorme que había en homenaje a Vincent Van Gogh después de su aniversario de su fallecimiento. Bueno, la cosa es que en cualquier momento se va a abrir de vuelta todo y vamos a seguir rumbeando para el tema de las exposiciones en ese museo y en otros más, porque como te digo, la cosa se va abriendo sola, un contacto abre el otro y así se va abriendo y al final uno se da cuenta que es posible. ¿Te fijas? Ese es el asunto, porque cuando uno está, viste, pintando en su taller y dice, uy, esto parece tan lejano, por ahí no, por ahí no. Es que tiene que ver eso, ¿no? Lo que vos decís de la gestión, que la misma gestión va haciendo que se vayan abriendo puertas, que vayan conociendo la calidad de lo que vos ofrecés, lo que mostrás, y entonces eso hace que otros se ven interesados, y así cuando hay una buena oferta, no quiero decir producto, cuando hay una buena obra, el otro se interesa en esa obra y quiere que sea vista por más espacios, más lugares, más países, y así hemos podido ver cómo una muestra organizada por vos y con Guillermo ha recorrido varios países europeos en un año cuando no había pandemia. Ahora, cuando volvamos a la normalidad, seguramente encontraremos estas posibilidades de difusión del arte que son tan importantes y tan valiosas para visibilizar al artista. Porque como bien vos decís, el hecho de pintar para que quede en una bodega no sirve, es compartir con el otro. Por eso sacás de adentro las obras que haces, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Estás, dibujás, vas directamente a la tela? ¿Cómo vas desarrollando la obra? En general yo evito dibujar. Lo que pasa es que hay una cosa muy rara conmigo respecto de la pintura y del dibujo. Parecen parecidos, pero no son parecidos. Son cooperativos, pero en términos de técnica y en términos de recursos para trabajar, yo normalmente tengo claro cuando voy a dibujar y normalmente consigo lo que quiero. Entonces se me produce un fenómeno digamos, de seguridad y de planificar un trabajo. Se produce solo y anda así. Ahora, cuando pinto, generalmente cuando empiezo no tengo idea qué va a suceder. Es una experiencia así como tirarse al océano, vamos a ver para dónde vamos, y vamos construyendo en el camino. Entonces, a mí personalmente me sirve mucho ese riesgo, por otras características mías. Yo siempre he estado en búsqueda de romper algunos esquemas, aunque sea difícil, aunque sea muy despacio. Por lo tanto, me ayuda mucho el hecho de pintar a la primera. Cuando pinto. Y cuando dibujo, bueno, ya sé en el marco que estoy, trato de romper algunas cosas, pero es diferente. Bueno, y creo que eso te lo permite, porque vos la soltura que lográs en la pintura, la tenés gracias a que tenés una solvencia
de base del dibujo que te permite generar tanto figurativo como abstracto sin la necesidad de plantar la imagen previamente, sino que va Sí, surgiendo de... yo y creo que eso es herencia de mi Chile, digamos. Esa solidez o esa formación. Lo digo en todo sentido, en el sentido familiar, en el sentido escolar, en el sentido universitario. Yo tuve, gracias a Dios, digamos, una educación y una formación muy rigurosa y estable y todo eso. Y claro, o sea, yo entiendo que hay una estructura detrás de toda esa soltura que aparece, porque, claro, yo hago cualquier rayita y como dice por ahí, siempre te sale bien. ¿Eh? No, Entonces, pero igual mi proceso requiere de avanzar sobre el riesgo. O sea, yo tengo claro, y no solo en la pintura, es un conflicto entero, personal. y también tengo entendido que muchas veces has escrito cosas sobre el arte, ¿no? Sobre la historia Sí, del arte y sobre tus obras. ¿Cómo es sí, eso? sí, sí, he escrito. Lo que pintaste. Sí, la verdad que mis escritos son más bien de orden analítico, digamos, estético, así como por ejemplo, plantear alguna teoría sobre el proceso creativo, relacionar algunas épocas y la historia del arte y conformar una dinámica ideológica, por ejemplo, cuestionar las actuales, o sea, revolver un poco a nivel conceptual la situación de qué es dibujo, por ejemplo, qué es un proceso creativo, por qué se produce o por qué cosas podían interactuar hoy. En ese sentido son más bien mis escritos. Ahora, en una época, hasta fue más poético, fue un poco más creativo en el sentido así de la poesía o de algún cuento. Pero después me di cuenta que de alguna manera yo también estaba en búsqueda de lo mismo que hago cuando pinto, cuando estoy escribiendo. Es un fenómeno integral de la persona, me parece. No es que yo pinto por allá y dibujo por acá, es como la misma cosa que sucede. Bueno, mi pregunta fue motivada porque, digamos, mi deducción es que en realidad vos sos un humanista. Vos sos una persona como los grandes del Renacimiento que tenían más de una cualidad. Podían Ah, por hacer ahí más va. de una vez. Entonces, esa formación integral les permitía moverse con comodidad, con soltura en muchos ambientes y muchas Sí, posibilidades estéticas y sí, artísticas, plásticas, de todas formas, ¿no? Si pensamos cuántos pintores también eran músicos, cuántos sí, pintores eran escultores, o sí, escultores que eran pintores también, o no sé, pensamos en Leonardo, Miguel Ángel, en todas esas grandes mentes del Renacimiento, hacen muchas cosas, todos escribían, todos nos dejaron el porqué de lo que hacían. Entonces sí, es sí, sí, interesante tu postura hoy en día, ¿no? Donde la sí, mayoría de la gente, en esta contemporaneidad, que la contemporaneidad bien pensada, digamos, es importante. Hay sí. muchos movimientos profundos, pero por otro lado hay aquellos que lo toman como lo fácil, ¿no? Como si vos toman chistas y creo que están pintando. Pero después el tiempo pasa y nos damos cuenta que no. Sí, sí, tal Entonces, cual. es importante lo que vos haces de darle un contenido material a lo que se hace. Por ahí eso lo puedo ver, no es que yo lo haya pensado, pero lo puedo ver reflejado en las clases de historia del arte. En general yo me he dado cuenta que las personas que asisten les gusta algo que yo hago en la clase de Historia del Arte y que es relacionar todo un contexto histórico, cultural, social y artístico cuando estoy analizando una obra. Mostramos una obra y decimos pasó por tal cosa, que hay un eje, construcción, qué sé yo, bueno, el artista tiene tales características, ¿no? Pero terminamos hablando de filosofía, de un poco de literatura, incluso las clases que hago actualmente, les mando antes de la clase una obra musical del momento, digamos, no cualquiera, para hacer una transversalidad del lenguaje, por ejemplo. Entonces, es un poco lo que vos decís, el hecho de que uno tiene por ahí una visión un poco más abierta a la situación,
se pueden interrelacionar las cosas y terminan siendo más complementarias al final, porque termina hablando de un acontecimiento, ¿no? De un tipo que pintó 4 cositas. Fíjate, alguien que pasó por sus clases dice, nos da seguridad, nos invita a soñar. Eso es maravilloso, porque está Ah, está generando describiendo ahí. Sí, sí. que el otro no esté copiando o esté preocupado por hacer algo similar a lo que hizo el otro, sino que esté buscando su imagen y que lo esté potencializando como un sueño, como algo realizable, ¿no? De eso, Sí, de ese sí. que toma realidad. Sí, hay una cosa que yo siempre les digo a todos cuando los conozco, la primera clase, viste, básica de dibujo, de pintura, les digo, mira, ¿sabes qué más? Yo no les voy a enseñar a pintar como Leonardo, ni como Picasso, ni como nadie, porque de hecho a nadie le sirve hoy que eso suceda, ni a ustedes ni al mundo. Vamos a tratar de que ustedes planteen su punto de vista. Entonces empezamos a buscar, por ahí conocemos qué le pasó a Leonardo o a Picasso, pero el final del camino va a tener que ser qué le está pasando a ustedes. Entonces, siempre los ejercicios van en búsqueda de algo personal, que cuestionen alguna cosa cómoda que tienen de repetir y hacer, viste, la cosa distante. Empezar a abrir un poco esa búsqueda y al final empieza a producir lo que por ahí dijeron, esa seguridad o esa confianza. Si eso le da soltura para empezar a crear las obras. Y bueno, en las exposiciones que he visto de gente que ha pasado por tus talleres, se ven identidades. No se ve que son todos pequeños Dabadí, sino se ve de cada uno es su personalidad, y eso es lo importante cuando alguien se dedica a la docencia, es permitirle al otro crecer como persona, como identidad, como unidad que somos nosotros, un todo, porque si yo estoy mal, voy a pintar oscuro, si estoy bien, voy a pintar luminoso, pero si estoy supeditado a lo que me dicen que tengo que pintar con color amarillo porque se usa, nunca voy a hacer nada. O voy a terminar con el corazón de Van Gogh y no voy a hacer el propio. Eso es lo fundamental es que cada uno vaya encontrándose y vaya teniendo confianza de que eso es lo que hay que hacer, digamos. Para eso uno pinta, uno no pinta para colgar en un living, uno pinta para abrir un conflicto, para proyectar una situación que no ha podido de otra manera. Entonces busca algo artístico para digamos, transformarlo en visible lo que, como dice un artista, no es visible. Sí, y cuando lo colgás en el living, lo seguís viendo y seguís descubriendo cosas, y seguís y decís, esto lo haré distinto, o encuentro acá que me da pie para seguir pintando otra cosa. Entonces es constante ese ida y vuelta. Claro. Bueno, y eso después te hace pintar de vuelta y después buscar otra técnica. Ese es otro tema, el tema de la técnica. De repente llega un chico a una clase y me dice, yo quiero aprender la técnica del óleo. Y yo le digo, la técnica del óleo vas a construirla vos, porque la técnica del óleo que surgió cuando aparece el óleo fue hace 500 años o 600 años y fue para un contexto que requería otras cosas. Hoy el óleo por ahí es necesario pintarlo de otra manera. Igual depende de vos, digo. Entonces, yo te voy dando pautas, pero te voy guiando a que al final desarrolles tu construcción de lenguaje o tu combinación de colores y así. Es que, como decíamos hace un rato, la contemporaneidad ha abierto muchas posibilidades, ¿no? Y las técnicas mixtas hacen que, no sé, a mí me pasa que muchas veces mancho con acrílico y después pinto con óleo, porque la mancha del acrílico me sirve para generar la base de la obra, pero el óleo me da la transparencia, las utilidades que el acrílico no me da, pero es un juego mío. Cada uno va descubriendo su propio camino y su forma. Y eso debe pasar en el arte, ¿no? Que podamos... Hay un fenómeno de la época también nuestra, que por ahí ayuda al hecho de que se produzca esa confianza respecto de la diferencia de cada uno, que estamos en una época en que el mundo requiere la diferencia, no requiere que nosotros estemos, viste, uniformados. A pesar de que el sistema nos tiende a uniformar, para aportar y avanzar en esta historia, hay que aportar una cosa distinta. Entonces, por ahí eso ayuda a que la persona que está aprendiendo tenga confianza en su unicidad, en su especialidad, en su
peculiaridad, su conflicto único que no se lo repite nadie. Imagínate que cada persona que está aquí en el mundo es irrepetible, por lo tanto su conflicto es irrepetible, no hay nadie que pueda hablar de sí mismo, más que la propia persona. Me imagino también de la gente que opina, ¿no? Porque cuando vos dejaste en algún momento la figuración para pasar a la abstracción, seguramente algunos empezaron a decir, pero ¿qué estás haciendo, Cristóbal? Si, como ¿por qué estás haciendo esto? Claro. No entendían la búsqueda. Esas son las necesidades que uno va teniendo. En un minuto yo necesité romper algunos esquemas, pintar en grande, qué sé yo, cambiar algunas dinámicas, y fui haciéndolo. Y si no lo hacía, no lo iba a hacer nadie por mí. Entonces, bueno, por ahí después vuelvo a lo figurativo o no sé qué va a pasar, pero el problema de hoy es que hay que ir construyendo paso a paso la historia. Porque mañana, quién sabe, me pasa algo y voy a pensar de una manera distinta, voy a sentir otra cosa. Listo. Por ahí hay un hilo conductor, que como decía, siempre estamos hablando de los contrastes, del paisaje, de la naturaleza, pero siempre hay una manera distinta de plantearlo. Sí, eso es indudable, y hay tantas formas de plantear lo mismo, por eso existe el arte y infinidad de artistas que la misma imagen la pueden ver como cada identidad del artista lo permita, y eso hace que disfrutemos tanto de ver muestras, ¿no? Yo pienso en el Beato, cuando tenemos inauguraciones. Vemos 6, 7 salas, depende cómo esté armado el museo, con distintos artistas, que cada uno tiene su muestra individual, pero que uno puede recorrer todo el museo y ver obras que dialogan entre sí, que de otra forma no hubieran dialogado. Entonces, vos sabés que lo que hace el museo en eso que vos estás relatando es bárbaro, porque junta la diversidad. Cada artista es distinto, pero como hay varios al mismo tiempo, inauguran el mismo día, se produce una suerte de que uno va a mirar uno, pues después mira el otro y al final mira todo, y hay un conglomerado que de alguna manera es una metáfora del mundo. O sea, la diferencia de cada uno hace que se constituya una cosa colectiva que habla. Vos sabés que en La Haya, en la posición, vos estuviste en ese lugar, en la posición, pero en la inauguración fue una chica de Rotterdam, de un museo de Rotterdam, está cerquita. Entonces, medio yo en un inglés más o menos, y ella en un español más o menos, nos entendimos. Y me dice, qué interesante esto de las muestras colectivas, donde habían 1 o 2 obras por cada uno. Entonces yo le dije, a mí me interesa mucho este fenómeno de la exposición colectiva, porque, y de hecho esto lo he defendido con gente que me dice, ¿por qué no te llevas ahora solo y hacer una exposición solo, ¿viste? Y todo lo demás? Yo le digo, me parece que aquí hay un concepto del momento que estamos viviendo, y no es de hoy, la pandemia, es de esta época, en que esta chica, me acuerdo que me dice, yo siento que la realidad la hacemos entre todos. No hay uno más, uno menos, uno más creativo, el otro está pesando, el otro es un genio, el otro es un ignorante. No, somos todos iguales en el sentido de la existencia y de la capacidad de poder participar en la gestión de la cultura. Ahora, en la medida en que estamos cada uno en su lugar, es un proceso individual que aporta al otro donde está. El otro va en el peldaño 20, el otro va en el peldaño 25, el otro va en el peldaño 2, no importa, pero cada uno va desarrollándose en la medida que es posible. Entonces, a mí me pareció re interesante ese fenómeno de este mundo contemporáneo múltiple que construye de esa manera una realidad. Y en el caso de las exposiciones del Beato, me parece bárbaro esto, como te decía, ¿viste? Que se produzca una inauguración simultáneamente con otras personas. La idea es esa, mostrar que, digamos, que todas estas posibilidades plásticas están vigentes. Porque te acordás que hace unos años hubo alguien que se le ocurrió, no hacemos los eruditos, dijo que la pintura de Caballete había muerto, y después un montón de servidores siguieron diciendo lo mismo. Hasta que otro dijo, no, sigue viva. Entonces, dijimos, está viva. ¿Por qué está viva? Porque hay gente que la está haciendo.
Sí, ¿Por qué sí, una sí. lengua está viva? Porque la seguimos hablando. Sí. Entonces, Sí, el aquí no hay vivo ni muerto. El tema es que la medida de que se ocupe un recurso sigue vigente. Evidentemente cada uno lo ocupa de acuerdo a su necesidad y su momento, pero el óleo se sigue ocupando. mira, Hubo artistas que yo digo, hubo artistas que han pintado con los dedos con el óleo, y yo no le voy a decir que está mal. Cada uno, digamos, necesita hacer como otro pinta con el pincel, otro pinta con la espátula, o a lo mejor en una obra hay una conjunción de todas esas cosas, y está todo bien. es que el hecho es ese, la materialidad te permite construir una obra, es el sustrato, solamente es lo que le da forma, pero la obra Sí, en sí, sí es la que va a comunicar la idea que vos querés manifestar. Y si para hacer esa idea tenés que usar el dedo, un pincel, o una espátula, no sé, o una pluma, lo que fuere, es válido. Y sí, también, volviendo a lo que estábamos diciendo antes, también es válido, y hablo de la grandeza tuya, porque cuando se te ha invitado a vos a poner solo, has sido también más que amable en invitar a otro grupo de gente que te acompañe para digamos, hacer esa obra y esa muestra como colectiva y no como individual que te hubiera dado tal vez más ventas de obras o más, qué sé yo, eh, recursos, pero vos tenés esa amabilidad que hace que mucha más gente acceda a estos sí, espacios. El Ursuline Convent de Maastricht ha sido un espacio maravilloso y en donde se conjugan las artes, porque no solamente sí, están las pinturas y los dibujos exhibidos, sino que se inauguran con conciertos, sí, sí, durante sí. el tiempo de la muestra hay muchísimas actividades, conferencias, hace que sea algo mucho más pensado, pautado, por eso decía también el tema de la gestión, que es tan importante, porque no es solamente pintar, sino saber compartirlo y mostrarlo. Sí, tal cual. Por eso te decía, el arte me parece, la obra sigue viva, entonces uno tiene que acompañarla en la medida que puede, llevarla, mostrarla, transformarla en un agente de construcción de cultura. Entonces, si uno la guarda, no sirve mucho. Uno en principio pinta para expresar algo, ahora ese fenómeno que se produce visible se muestra, se lleva y se va acompañando multidisciplinariamente. Por eso está bárbaro lo del Museo de Eisden, de Maastricht, que simultáneamente hay un concierto, hay una obra de teatro, hay una feria de diferentes cosas, o sea, es un edificio de otro planeta, espectacular. Entonces, que da para todas esas cosas. Tuvimos la suerte, por ejemplo, de una exposición, fuimos varios, pudimos viajar hace unos años atrás, y incluso fuimos a Ámsterdam, a Colonia, ¿viste? A París, recorrimos o sea, fue un viaje cultural, no solo fuimos a la exposición, sino que se va agrandando la experiencia de la vida. Y eso se produce porque hay una concepción colectiva de solidaridad, de compartir lo que estás haciendo. Yo nunca he sentido de que tengo que guardarme un secretito de cómo se pinta. Nunca, no tiene sentido eso, porque si la otra persona va a hablar de sus problemas y yo voy a hablar de los míos, no tiene sentido que yo no le diga que mejor mover la mano así o así. Porque a lo mejor lo necesita, o a lo mejor lo va a descubrir sola, y eso por ahí hasta le sirve. Entonces, no hay una competencia. En ningún caso yo termino, viste, guardándome nada. Al final termina siendo mejor decirle, mira, yo opino tal cosa. Por ahí vos estás de acuerdo o no. Entonces va creando un pensamiento crítico también. ¿Sí? No porque lo dice el profe Santo ni nada por el estilo. Que eso es lo rico, ¿no? Generar que el otro también que sea una unidad y piense por sí mismo, si no, no sirve. Así que Sí, ese diálogo que se da en tus cursos, en las posibilidades de analizar la obra, de ver la historia del arte y de ver sí, no solamente el movimiento plástico, artístico, sino el musical, el literario, el teatral. Yo creo que digamos, ver la época en su contexto hace que podamos entender a un artista. Y lo mismo pasa con nosotros hoy día. Para entender tu obra tenemos que saber qué es lo que está pasando y cómo estos cambios hacen sí. que tu obra día a día sea diferente y siempre tenga la identidad que sepamos que es un Dabadí. Que eso no es poco, ¿no? Que un artista tenga
su sello, su impronta en la obra. Bueno, Cristóbal, seguiríamos charlando horas, pero el tiempo de la charla está finalizando, así que te voy a pedir una reflexión final. Y bueno, yo quiero agradecerle a Cecilia que se trajo al país y pudimos conocernos. Bueno. No, yo estoy agradecidísimo de Argentina, de Cecilia obviamente, pero de todo lo que he podido construir y compartir acá. Creo que el arte es libertad, el arte es creatividad y el arte de alguna manera también es un riesgo. Uno cuando elige un color no elige el otro, cuando elige un formato no elige el otro, entonces siempre uno está como tomando decisiones y me parece que es muy importante eso, tomar decisiones. Puede uno equivocarse o no, no sé, más allá de ese fenómeno es el hecho de que uno va construyendo esa confianza y termina al final sintiendo de que ha sido alguien que pasó por la vida y no pasó al cuento. Creo que el arte te da todas esas posibilidades y es transversal, porque si vos cada vez estás mejor, estás más confiante, tenés más confianza, tenés más reconocimiento o podés compartir tus cosas, vas a ser mejor persona simplemente. Muchísimas gracias, Cristóbal, y gracias por hacernos a todos mejores personas disfrutando del arte y de la belleza, que en este tiempo necesitamos mucho de eso, ¿no? De buscar la belleza para tener una utopía a donde irnos, ¿no? Porque si no, quedamos cerrados, no nos sirve. Y los invito a todos. Muchas gracias, Walter. No, los agradecidos somos nosotros de que has abierto tu alma y nos has contado tus procesos creativos. Y los invito a todos los amigos al viernes que viene, a este mismo espacio, que charlaremos con Paula Almerares, la diva del arte lírico. Ha cantado en el mundo entero, con Pavarotti, con Carreras, con Kaufman. ¿Ves? Una diva realmente. Y suerte que vive en la ciudad de La Plata y nos va a regalar un pequeño concierto en vivo. Así que hasta el viernes que viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristóbal. Nos vemos. Chao.